Hola a todos, bienvenidas. Soy Mitzi Jonathan Tanson, una activista y coordinadora global para la iniciativa de Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Esta es nuestra quinta serie de nuestra serie de webinars para lecciones aprendidas. En el caso de que hayan llegado, por favor, vean la instrucción que tenemos para la interpretación de español y francés en el chat también para aquellos que no conocen bien la iniciativa. Bueno, esto es un tiempo crítico, tenemos compromisos de 17 países y tenemos el último país que tenemos que respaldó y firmó la semana pasada y tenemos una red global poderosa en diferentes gobiernos nacionales, más de mil organizaciones y personas en todo el continente. Esta serie de webinars para lecciones aprendidas ha sido bastante exitosa y, y actualmente hay muchas campañas alrededor. Es importante que nosotros aprendamos unos de otros y que tengamos también colaboración entre unos y otros. Hemos abordado las minas antipersonales y otros tratados y hoy vamos a hablar sobre las armas autónomas. Tenemos dos grandiosos expositores, Richard Moise, quien es la voz líder en la política humanitaria sobre armamento y es el cofundador de Quebec UR y ha trabajado en algunos de los tratados, incluyendo las de las municiones del racimo y las armas en áreas pobladas. Ha coordinado también en la Comisión de Killing Robots para un instrumento legal y también el contexto de la gran autonomía de los sistemas de armamentos. También ganó el premio Nobel en el 2017 y habla también sobre la ética. Y también Gisela Luján Andrade, ella es una especialista en humanitaria y también y está en Perú por desarme que informa sobre la conciencia en la sociedad peruana y diferentes toma de decisiones para las armas autónomas. También la iniciativa quiere promover eso a través el fomento a la cultura de paz y los impactos éticos de militares con la inteligencia artificial, con énfasis en la deshumanización y la manifestación en Latinoamérica. Y esa región también se ha enfocado sus esfuerzos en el Congreso peruano, el Ministerio de Asuntos Internacionales y nuestros dos expositores son muy relevantes el día de hoy y sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo y esta conversación se siente muy relevante ahora mientras nosotros empezamos a indagar un poco más sobre las armas autónomas. Así, Stop a Killer Robot. ¿Qué significa eso, Richard? ¿Nos puede decir la coalición y por qué esta campaña es tan importante? Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos por unirse aquí. Y es excelente tener esta idea de tener esta coalición y campañas y toda la información que se puede compartir en las conversaciones, especialmente porque aquí en Stop Robot nosotros todavía estamos trabajando en el resultado desde hace unos 13 años, así que nosotros también estamos tratando de aprender de otras personas porque todavía tenemos que seguir adaptándonos a las diferentes estrategias y programas y las dificultades que existen ahora en el ambiente internacional. Bueno, como habíamos hablado, Killers Stop Killing Robots, esto fue fundado en 2015 y son una sociedad o alianzas de personas que decidieron trabajar esto para abordar un problema que algunas personas han trabajado conjuntamente, que tiene temas relacionados con armamento. Estamos preocupados con el sistema autónomo de armas. Esto es realmente un proceso de máquinas o computadores que están tomando decisiones de dónde y cuándo se puede aplicar en el campo de batalla. Por supuesto, cuando hablamos de la autonomía del armamento o de las armas, es un tema bastante complejo en el día de hoy. Esto es como darnos un paso más atrás sobre el del control humano y la evolución hacia las máquinas y computadores para decisiones objetivo. Y eso no impone muchísimos riesgos en las poblaciones civiles que se encuentran expuestas, la forma como las poblaciones y las personas como un todo empiezan a deshumanizarse, incluso a través de las leyes en situaciones actuales complejas.
Y por supuesto estamos desglosando también las estructuras clave de la derecho internacional y el derecho humanitario. Existen muchas debilidades y desafíos y está luchando por proteger a las personas, pero la idea es que provea esa protección a las personas y es fundamentalmente fundado en las decisiones que toman los tomadores de decisiones y decisiones que siguen ahora algoritmos y conjuntos de datos. Esa estructura legal realmente tiene un significado también moral que debería tener. Entonces, ella habla sobre la tecnología de armas, la protección de los civiles también, pero también es una relación con la tecnología y la sociedad. Así es que nosotros vamos a permitir a los algoritmos y a las máquinas que tomen decisiones para matar a las personas en el campo de batalla o tomar decisiones de quién debe morir y quién debe vivir. Y creo que tiene implicaciones de cómo esto tiene que ser la relación con la tecnología y otras áreas. Pienso que muchos de nosotros en la sociedad reconocemos que nuestra relación con tecnología es tensa, no nos sentimos en control real de la identidad digital. En todos estos temas, de alguna manera, tienen un rol que juegan en este tema. Y fundamentalmente estamos hablando de las tecnologías de clasificación, tecnologías que van a dividir a las personas en grupos que tienen que ser atacadas, otros grupos que no tienen que ser atacados. Esto de alguna manera incluye ciertas estructuras con violencia en la maquinería y los sistemas de computación. Es una problemática y está exacerbando las igualdades y las desigualdades y todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Un comentario final. Bueno, nosotros hemos trabajado también en el tratado legal sobre las armas autónomas. Esto nos ayudaba a nosotros a poner en marcha el control humano y evitar la deshumanización y trabajar en tratados legales como para la coalición de los combustibles fósiles tiene sus ventajas en el sentido de que les da a ustedes un sentido claro del objetivo, pero también existen desafíos, por supuesto, y podemos hablar de eso después. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias, Richard. Pienso que todavía estoy tratando de entender los desarrolladores en la sociedad están ahí. Ya sabemos que en los días tempranos de Zoom, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿cómo reconocemos las voces? ¿No? Cuando la inteligencia artificial empezó a crear con las voces humanas, particularmente de hombres en el oeste de Europa, ahora la tecnología es la que decide, bueno, quién va a vivir, quién no va a vivir. Bueno, esto es también un tema un problema global porque esto deja a las voces más marginalizadas, especialmente en el sur global, y porque se tiene esa estructura de injusticia. Y estamos viendo que es la voz del sur global que va a ser mucho más vulnerable para este tema. Así que Gisela, quisiera que ahora entres aquí. ¿Qué es lo que el Perú, por desarme, se enfoca y por qué es tan crucial que los latinoamericanos y las perspectivas entran en esta perspectiva global? Hola a todos, muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, yo estoy liderando la iniciativa social de Perú por el Desarme, que es una organización pequeña que es miembro del Stop Killer Roberts campaign, o de la campaña de Stop Roberts Killer. Y parte de Latinoamérica, de la red de latinoamericana y el Caribe, CELAC, con quien nosotros trabajamos en temas de seguridad humana. Nosotros somos parte de este sur global, de tan llamado sur global, pero nosotros podríamos decir que al menos yo prefiero decir que nosotros somos la mayoría global. Sí, es verdad que nosotros en este campo de la construcción ante las estándares de normas en los temas de desarmamento y también temas ambientales o de paz, nuestras voces no están necesariamente sobre la mesa. Las personas que están decidiendo y tomando diferentes decisiones. En mi país, es verdad, por ejemplo, que Perú no está desarrollando sistemas de armamento autónomo, pero sí hemos visto que somos bastante vulnerables
o a las consecuencias. De hecho, la amenaza ya se encuentra aquí, porque es importante que nosotros estemos aquí. Bueno, en este caso, existe un desafío para nosotros de poder convencer a las principales autoridades para que puedan comprender de que esto no es un problema del futuro o un problema solamente para el norte global y sus gobiernos o estados que están desarrollando estas tecnologías, ya que a través del trabajo que estamos haciendo con Perú por el Desarme y CELAC, nosotros nos damos cuenta que existe un sistema autónomo de armas que se llama, no sé cómo se dice en inglés, es de baja gama de sistemas de armamento autónomo que puede proliferar hacia estados, hacia actores que no son del Estado, como el crimen organizado también. Nosotros estamos hablando de un problema real que estamos enfrentando en la actualidad. En el caso de nuestra región, si es que ustedes me permiten hablar sobre Latinoamérica, es importante también darnos cuenta de que tenemos toda una historia de enfrentamientos sobre las discriminaciones, el colonialismo, la dominación. Nosotros también tenemos, somos resilientes y resistentes y tenemos voces que deben ser escuchadas. No todas las voces. Creo que perdimos a Gisela por un momento. Esperemos que ella pueda regresar. Pero realmente resueno mucho con esa. Ah, tú estás. Sí, puedes continuar. Creo que tú hablabas de que hay voces que deben ser, eh, deben ser escuchadas, pero no necesariamente las de dolor. Y estaba diciendo que también nosotros tenemos esta creatividad para poder superar estos desafíos, pero esta creatividad se basa en la experiencia de larga data como defensores de derechos humanos, activistas, feministas que están comprometidas o comprometidos y toda esa vigilancia sobre los derechos humanos fundamentales que son violados por nuestras propias autoridades. Pienso que es muy importante tenernos a nosotros en esta campaña porque tenemos muchísimo que decir. Si es que nosotros vemos, por supuesto, la historia sobre el desarmamento humanitario, nosotros tenemos este liderazgo probado en tratados muy exitosos como el Tratado Tlatelolco que le permitió a Latinoamérica ser la primera zona nuclear de armas nucleares, libre de armas nucleares en la zona, que fue muy exitoso y que prohibía este tipo de armamento. Y también hablábamos de otros sistemas autónomos de armamento donde se hablaba sobre el comunicado de Belém, que fue firmado por 53 gobiernos y estados en la región. Esto fue un hito, podríamos decir, en todo este proceso, porque fue la primera vez que los gobiernos y la sociedad civil acordaban a tener discusiones más allá de la ONU, de la Convención de las armamento convencional, donde el tema ha sido bloqueado por más de una década, pero se decidió mover esta conversación a un espacio más democrático, a otro más democrático. Y en este comunicado nosotros declaramos que había que hacer un llamado urgente para la iniciación de las negociaciones para un instrumento legalmente vinculante. Pero esto no fue solamente simbólico que inspiró a otros procesos eh, regionales. Justamente en el sur global, en Manila, Filipinas, en África,
en la región de Coraz. Y creo que este es otro tipo de liderazgo que no se mueve o es respaldado por los intereses geopolíticos, sino, pero donde se centra más bien a todos los seres humanos. Y es de eso. Gracias, Gisela. Realmente me encantan mucho los puntos que has nombrado porque igualmente en las Filipinas, donde nuestro gobierno y nuestros militares también tenemos defensores de ambientalistas, y activistas. Y son militares del norte global que vienen al sur global y terminan usando las armas que ellos traen. Definitivamente esta conversación debemos tener en todos los países, incluso dentro de aquellos que no desarrollan estas armas. Realmente me gusta muchísimo lo que tú mencionaste, que no solamente son voces de paz, sino de creatividad, resiliencia. Y vemos esto con el liderazgo de la mayoría global y que también nuestro tratado de comercio sociales también tiene, tenemos líderes del Pacífico y están creciendo, tenemos Colombia también y a esta fortaleza regional y me encanta el ejemplo que tú nos diste sobre el fortalecimiento regional y cómo esto afecta al escenario global, pero hay muchos desafíos también, Richard. Creo que ya habíamos mencionado algunos de los desafíos, así que me gustaría preguntarles a ambos. ¿Cuáles han sido los obstáculos o desventajas que han enfrentado las campañas y cuáles son las narrativas que ustedes han tenido que combatir, especialmente en las edades tempranas cuando empezaron esta coalición? Richard. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la creatividad, creo que ese punto es muy interesante porque cuando nosotros aprendemos las lecciones del pasado y empezamos a aprender de unos de otros, existe mucha creatividad también. Uno puede de esa manera abordar los nuevos desafíos y uno surge con nuevas formas. Y creo que es un punto muy importante a resaltar a nivel macro. En cuanto a los desafíos, bueno, muchísimos desafíos, no hay ninguna duda sobre eso, pero hay a diferentes niveles también. Hasta cierto punto nosotros enfrentamos desafíos que tienen esta narrativa global alrededor de estos temas, el tecno-optimismo y las máquinas y los computadores que toman estas decisiones. Son sugerencias de lo que es inevitable en la sociedad y creo que nosotros caemos justamente en ese proceso y es inevitable tener esta conversación y mientras más tratemos nosotros de encontrar el resultado que nosotros esperamos, es inevitable que tengamos estos desafíos, siempre estamos en una posición fuerte, también debemos comunicarlo todo el tiempo, pero en los últimos 10 años ha habido una narrativa bastante firmes, fuertes sobre las tecnologías que desarrolló en la expansión de la inteligencia artificial y estos procesos sobre el militarismo creciente también, que ya está por más de una década y que todo el tiempo lo tenemos, ¿no? Creo que es importante tener estos antecedentes para promover las ideas y normas protectoras positivas. Por supuesto, desarrollar estas reglas y estas normas a menudo y todas que oprimen, pero creemos que existen en muchas partes de la sociedad global que estamos ahora yendo a una dirección distinta. También Gisela mencionó sobre las estructuras diplomáticas que están en contra de nosotros y esto, y dentro de la discusión del marco de trabajo de la ONU y cómo también dónde está situado, esto también básicamente da un veto a cualquier estado cuando estamos tratando de hacer un progreso y de los estados que no queremos reglas de ningún tipo que, que, que pueda tener un veto y establecer todas estas discusiones en la agenda para las siguientes reuniones. Y esto ha sido un proceso continuo. También una falta también de liderazgo positivo en los estados europeos han sido bastante débiles cuando se trata de reconocer el potencial y la necesidad positiva de promover una normativa, reglas y estándares que puedan proteger mejor a las personas y para construir alianzas en la mayoría global, como justamente Gisela dijo eso. Y desde Latinoamérica y el Caribe.
hasta Zambia, Filipinas. Nosotros tenemos que ponernos adelante y decir, muy bien, nosotros queremos seguir empujando el trabajo positivo, pero se mantiene lamentablemente en el norte global, donde son bastante resistentes. Pero hay algunos grupos también y siempre tenemos ese mismo combustible que nos da esa fortaleza. Finalmente, puedo sugerir que esto es un desafío trabajar en todos estos temas para poder seguir hacia adelante y hacer sentir que el trabajo que uno hace una diferencia. Y nosotros siempre tenemos conversaciones muy bien cuáles son los desafíos que tenemos del tratado mientras sigue. Parece que el resultado está siendo refinado, aunque no tengamos el tratado, hasta que tengas el tratado. Entonces, posiblemente sientes que no llegas a ningún lado. Tengo como mencioné, es importante también la comunicación y creo que Latinoamérica y el Caribe tienen un excelente ejemplo y que nos dan a nosotros un modelo a seguir. Así que mantengámonos positivos, disfrutemos el proceso y el trabajo que estamos haciendo, que es importante para esto. Muchas gracias, Richard y Gisela. Sí, a mí me gustaría también añadir que debemos cambiar la mentalidad de quien toma las decisiones, especialmente en el dominio militar, con respecto a la conserva de la seguridad, porque mientras escuchaba el otro día, ¿la seguridad para quién? ¿Quién está decidiendo? ¿Quién está seguro? Y si es que nosotros continuamos militarizando la seguridad, estamos haciendo que las personas, particularmente de las comunidades marginadas, hacerlos mucho más vulnerables de lo que ellas son. Pero existe otra forma que los diplomáticos tienen, pero no solamente los diplomáticos, sino también los gobernadores, la industria, los gobernantes y también la industria para que transformen el mecanismo, de que ellos también están buscando opciones para el trabajo. Por ejemplo, yo estaba pensando en un espacio de conferencias no vinculantes, como la Conferencia Internacional Responsable sobre el Dominio Militar, mientras que los gobiernos militarizados, como por ejemplo los Estados Unidos, ellos entran en esto y dicen, sí, sí, nosotros estamos trabajando en inteligencia artificial responsable, pero estas tarjetas, realmente aquí las cosas es que no están trabajando en ser responsables con la parte legal y hacer eh, instrumentos legales vinculantes. Y como compañía global, no estamos defendiendo eso porque también tenemos que ser estratégicos y utilizar de forma responsable nuestras energías, porque no podemos perder tiempo para tratar de convencer a aquellos que ya están convencidos en la forma de actuar. Y este tipo de argumentos son bastante poderosos para los gobiernos. Nosotros estamos lidiando y tratando de convencerles a ellos de que es importante empezar las negociaciones sobre los instrumentos legalmente vinculantes. Y estos otros espacios son solamente lo que ocurre mientras nosotros esperamos. Pero durante estas conversaciones existe el desarrollo de los algoritmos que pueden matar y estamos perdiendo tiempo. Nosotros, uno de los principales desafíos es que este equilibrio entre el paso de la tecnología o la velocidad de la velocidad y la lógica diplomática y las negociaciones están en desequilibrio. Esto es algo que diferencia nuestra campaña de otras. En general, si es que nosotros hablamos de la inteligencia artificial, que puede hacer estos sistemas autónomos de armamento más peligrosos, entonces esto se está normalizando en nuestras vidas, está siendo vendido como si es que fuese algo totalmente necesario, útil y bueno para la humanidad. Pero si es que nosotros vemos que el proceso de los gobiernos en la inteligencia artificial, el tema de los sistemas de armamento autónomo dentro del sistema militar y de la inteligencia artificial, está empezando. Yo prefiero que ese no sea el tema principal de la agenda, porque nosotros estamos hablando de vidas humanas.
estamos hablando de vida o muerte, y esto es otra cosa que nosotros debemos también enfrentar cuando trabajamos en estos temas. Otra cosa que a mí me gustaría muchísimo mencionar fue que al inicio de las campañas empezamos con un enfoque preventivo, porque no había perjuicio probado del uso de estos sistemas de armamento autónomo. Pero estamos viendo que estamos enfrentando una situación muy horrorosa en el mundo y podríamos decir que ese es uno justamente de los desafíos, tratar de probar de estos sistemas que son totalmente autónomos. Nosotros vemos qué es lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial para lo del gobierno israelí con los palestinos. Sabemos que ese no es el tema relacionado con la discusión de las armas autónomas, pero ya que estamos hablando sobre los temas humanitarios, también estamos viendo, o de alguna manera no podemos evitar hablar de este problema y verlo. También estamos hablando de eso en los diferentes espacios y foros, porque tenemos esta perspectiva. Nosotros, las personas de Latinoamérica, de Asia y del sur global en general, no podemos aceptar el silencio. El silencio es algo que también debemos romper en una forma creativa, siempre, por supuesto, pero también con este objetivo de poder crear la paz desde nuestras perspectivas. Y para mí personalmente, este es una situación bastante difícil de tratar de no olvidar. Yo entiendo que nosotros tenemos diferentes procesos, por supuesto. He hablado sobre el proceso diplomático, por ejemplo, con la sociedad civil y con otros agentes, incluso dentro de nuestro nivel regional, nacional. Tenemos que poner mucha atención sobre estas situaciones desastrosas que se relacionan con la defensa. Muchísimas gracias por traer a Gaza y Palestina. Dentro de eso, nosotros estamos justamente desglosando un poco sobre el tema que se relaciona con los derechos humanos. Como Richard dijo anteriormente, no es perfecto lo que nosotros tenemos ahora y todas estas armas autónomas con inteligencia artificial va a empeorar las cosas, posiblemente la vigilancia y el silencio de las personas. Realmente no sé, pero yo pienso que por eso es que en las fronteras de Estados Unidos están verificando las personas, su historia y cómo los gobiernos hablan al respecto, están aplastando el silencio y es una herramienta que ellos han utilizado para que ese silencio sea mucho más opresor para todos nosotros en realidad. Sí, estoy escuchando todos los desafíos y debo decir que debido a la urgencia del tiempo es bastante similar al Tratado de Combustibles Fósiles, donde tenemos la urgencia del ritmo al que va la destrucción del combustible, de la industria de los combustibles fósiles. A menudo la razón por la cual los países están ocupando o metiendo genocidios y eso es porque en esas áreas por lo general existen combustibles fósiles y quieren apoderarse de eso y queremos un tratado que justamente eh, eh, queremos evitar esas guerras, pero también existe el ritmo de la destrucción, como tú dijiste, mucho como el término que tú usaste, creo que dijiste la lógica diplomática y las negociaciones y decir, ah, sí, sí, solo se trata de trámites con documentos, pero realmente no nos damos cuenta de lo que está en peligro aquí. Estamos hablando de vidas humanas y asegurarnos de que tengamos eso es difícil. Richard, tú habías hablado de cómo nosotros continuamos de este impulso. Mi siguiente pregunta es, nosotros hemos tenido puntos de giro en la campaña. ¿Cuáles han sido las bajas que ustedes han tenido y qué ha salido de eso?
pero si es que no te sientes, si es que te sientes un poco bajoneado ahora también, no pasa nada, un poco bajo de nota. Pero ¿cuáles serían esos puntos de giro? Bueno, bueno, creo que, Gisela, creo que hay algunos puntos o temas clave. Nosotros, es importante tener la flexibilidad de las políticas. La campaña tiene que empezar justamente con un tema focal y creo que es crucial saber que estos sistemas de inteligencia artificial son un problema clave que está ligado a todo esto que está pasando en el mundo. Así que la campaña, de manera temprana, tuvimos esta perspectiva de la política para comprender todos estos temas. Y también la oportunidad, el compromiso. Hay una orientación diferente de los resultados porque no sería el mismo tratado como el de las armas autónomas, pero nos da a nosotros una diversidad y direcciones para el futuro y pienso que eso es muy importante, el poder ser flexibles como coalición en respuesta al mundo que opera, porque estas coaliciones y organizaciones como la nuestra son de mucha utilidad si es que estamos tratando de cambiar algo en el mundo que pueda hacer una diferencia, que pueda marcar una diferencia. Y creo que en cuanto al mantener ese positivo, no siempre uno se puede mantener positivo, siempre se tiene subidas y bajadas, ¿no? Pero tenemos, por supuesto, también celebramos nuestras pequeñas victorias y las victorias que se tienen. Son importantes de celebrar cuando se tienen nuevas voces que también se unen a su coalición y que empiezan a hablar a favor del objetivo y al cual estamos trabajando. Nos aseguramos de mantenernos positivos en ese sentido también y también, como habíamos mencionado, como los estados latinoamericanos y que el Caribe se comunican sobre estas armas autónomas, de alguna manera se tienen buenos resultados regionales y se toma ese gran trabajo que se puede uno tomar. Vemos los diferentes resultados positivos. Pienso que hasta el punto en el cual tratemos de buscar las formas de mantener el sentido de este marco diplomático y nosotros, y asegurarnos de que tengamos un beneficio, ¿no? No, y creo que es el desafío justamente dentro de los procesos hasta llegar a la creación del tratado. La idea es cómo uno, que darle valor por sí mismo a todo lo que se hace día por día y tener las diferentes conversaciones de una manera positiva también, porque el valor de su trabajo no depende solamente de un resultado futuro que usted puede controlar totalmente. Esto es algo que nosotros debemos ayudarnos unos a otros y mantener ese sentimiento también, porque el apoyo mutuo es parte de este proceso. Y así que trabajar conjuntamente no siempre es fácil. Disfrutar de este trabajo todo el tiempo. Existen también configuraciones de personas excelentes, pero también un poco personas que también pueden presentar ciertas dificultades en las relaciones. Entonces, simplemente enfocarse en el trabajo de la coalición y tener todas estas campañas colectivas y que siempre nos dan también tensiones, siempre tenemos que encontrar la manera de trabajar conjuntamente a lo largo de esos procesos y mantener ese sentimiento de que estamos juntos y que decidimos trabajar hacia un objetivo particular y mantener eso de manera positiva. Gracias, Richard. Gisela. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Richard y yo pienso que una de las cosas clave para nosotros poder mantenernos sin perder la esperanza, por decirlo así, es celebrando estas pequeñas victorias, como Richard dijo, no son victorias pequeñas, son muy importantes. Es verdad, no tenemos un tratado, por lo menos no todavía, pero hemos realizado muchísimas cosas y una de las cosas que yo hablo de manera muy personal y que me inspiró muchísimo en esta campaña y el tratar de no decir, bueno, aquí se acaba, nos vemos en otro momento de nuestras vidas. No, en realidad existe un legado, las otras campañas y las campañas de desarmamento humanitario que tú mencionaste al inicio de esta charla
Tú invitaste a líderes clave del el proceso de los armas nucleares, de las minas antipersonales y de las municiones de racimo. Y como Richard en el Stop Killing Robots, en esta campaña, ellos son los fundadores de este movimiento y mis colegas del CELAC fueron clave en estos procesos. También tengo una participación en algunos de estos procesos. Así que nosotros nos conocemos unos a otros, nosotros trabajamos conjuntamente, somos colegas, pero también nos conocemos unos a otros como seres humanos. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que es verdad que en nuestro propio trabajo nosotros hablamos con gobiernos y muchas veces necesitamos ser bastante técnicos, muchas veces ser fríos inclusive, pero es importante que nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí, cuál es el propósito, por qué continuamos creyendo en esa paz y que es posible construirla de otra forma. Nosotros no estamos esperando, sino que estamos intentando todo el tiempo proponer nuevas formas de liderazgo y de vivir también. Y como Richard dijo sobre el comunicado, en el caso de Latinoamérica, no solamente como organizaciones de la sociedad, sino como estados, esto nos empoderó a nosotros para poder tomar decisiones y poder pararnos enfrente de los poderosos. Y otros lugares como el CCW, la convención de la conferencia de armas convencionales. Si ustedes ven las delegaciones que vienen del sur global, muchas veces un diplomático está hablando de armamentos diferentes y de temas distintos y ellos realmente no entienden muy bien cuál es el verdadero problema que se está tratando. Los grandes países tienen grandes delegaciones y expertos en ellos, enfocándose solamente en definir cuál es el tipo de arma se debe prohibir. Y los años así pasan y pasan. Con este tipo de victorias, como el del comunicado de Belén, esto empoderó a los diplomáticos. Ellos pueden cambiar esta tendencia y ellos se sienten también mucho más seguros con el fin de compartir sus argumentos. Como sociedad civil, también los acompaño de ellos desde CELAC y Perú por el desarme. También estamos analizando de una forma muy profunda cuál sería el impacto dentro de sobre nuestra región. Antes de estos sistemas de armas autónomas, dado la proliferación hacia el crimen organizado, el uso de drones, posiblemente no en una forma totalmente autónoma, pero de una forma semiautomática. Pero eso básicamente nos muestra un futuro que está bastante cercano y el escenario en el cual vamos a enfrentar es bastante complicado. Y eso sería todo. Sí, muchísimas gracias a ambos. Creo que también con el movimiento climático, nosotros muchas veces olvidamos celebrar todo lo que ganamos, todas nuestras ganancias, y también como las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han hecho, y creo que es muy importante como ustedes nombran sobre los tratados anteriores y cómo estos llegaron a ser exitosos. Desde un inicio, Richard, una de las cosas que tú dijiste que es importante que trabajemos conjuntamente. Así que, ¿cómo piensas tú que dentro de estos movimientos de armamentos y como el clima y cómo podemos mover esto en las regiones y en los hilos? Sí, bueno, pienso que es bastante útil tener estas estaciones de trabajo en diferentes partes, porque muchos de estos temas están interconectados. Y pienso que existe
a veces se siente, pues se puede sentir como que están en esferas distintas, pero existe un nivel de lucha también sobre todos estos temas y que son bastante comunes bajo el militarismo y el capitalismo hasta cierto punto y alrededor de la relación de los estados, en cómo los estados, cómo estructuras institucionales reflejan los intereses de las personas de la sociedad. Así que de repente las coaliciones pueden ser un vehículo que pueden intentar buscar las formas de comunicar y apoyarse unos a otros en algunos de estos temas. Creo que es fundamental poder tener un tema, un respaldo en todas las regiones, pero los países del norte, por lo general, empujan el militarismo y empujan al mundo para tener este tipo de gobernanza en el mundo, ya que necesitan aliados o alianzas que se extiendan fuera de esto y luego regresar hacia ellos. Así que creo que eso es bastante importante. Sí, tratar de buscar las formas de... las personas se interesan por temas que ellos no conocían a través de la organización de las personas de un área pueden combinarse cuando están interesados también en otra área. Creo que nosotros seguimos siendo una comunidad. Nosotros somos como algo así como un silo. Y nosotros venimos de comunidades donde hay violencia, hay problemas con las armas. Y este tema de las armas autónomas se puede extender mucho más allá de eso, pero no sabemos si tenemos la capacidad para alcanzar esa comunidad. Es un proceso, realmente, proceso. No sé si es que eso responde a tu pregunta, pero justamente era un poco de lo que hablaba Gisela, también reflejar a todos estos tratados que ya existen y estos otros instrumentos. Ellos siempre, cuando uno los respalda, muchas veces se ve bastante directo y que fluyen de una idea aquí, algunas reuniones por acá, hasta el resultado se ve inevitable, por supuesto, con el beneficio para el beneficio de la sociedad. Y por supuesto, también tenemos que ver los otros procesos y en todos estos procesos uno no se siente tan incierto, no, pero no sabemos también si es que va a ser exitoso o no. Y también hay muchas decisiones que también se deben tomar. Existe mucha incertidumbre en realidad alrededor de todo eso, así que tenemos que mantener en cuenta qué es lo que se ve es a veces cuando estamos haciendo este proceso, a veces vemos ciertas cosas que son imposibles y lo que puede parecer imposible en el presente, a menudo podemos nosotros cambiando el escenario de alguna manera y buscar la manera para poder crear nuevas oportunidades que van mucho más allá de lo que las personas piensan que podríamos hacer. Muchas gracias, Richard. Gisela, muchas gracias por esta pregunta, porque pienso que para nosotros también nos invita a añadir un nuevo camino también para poder hablar del impacto sobre el medio ambiente, de la militarización, de la guerra y especialmente en este tema de los sistemas de armas autónomas. Ha habido discusiones de gobiernos y ellos están colocando este tema en las agendas. Me gustaría también mencionar la reunión de Manila en el 2023, porque en su taller ellos habían establecido sobre el impacto y van a es decir, en una parte, por ejemplo, ellos decían que ahí existe un daño ambiental que, que perjudican a los ecosistemas marinos, que también sostiene a muchas comunidades alrededor de ellos. Entonces, existe mucha destrucción en las condiciones de vida. Por supuesto, hay un desafío de injusticia y el desafío del desarmamento. Estamos hablando también de sistemas extractivistas a través de los combustibles fósiles o la guerra automatizada. Creo que necesitamos unos a otros para poder tratar de entender todo esto, la militarización y cómo la
militarización puede acelerar el colapso y también nosotros sacrificamos muchísimos. Cuando nosotros movemos estos movimientos y los enriquecemos, nosotros podemos amplificar las voces de los sitios feministas, de grupos vulnerables, pueblos indígenas y otros. Y nosotros también tenemos que ver la dominación. Estamos hablando de necesitamos la independencia de estas comunidades. Nosotros debemos tener el detener los robots, el detener los combustibles fósiles, son parte de la misma lucha. Y gracias por la oportunidad porque aprendemos muchísimos unos de otros. Es tan poderoso lo que acabas de decir, Gisela. Sí, antes, tal vez hay algunas preguntas de la audiencia también. Por favor, siéntense libres de alzar la mano abordarlo por el micrófono, ponerlo también en el chat si ustedes quieren, pueden hacerlo en su idioma de preferencia. Si quieren hacer las preguntas en español, no hay problema, háganlas, yo hago esa la interpretación en inglés. Gracias. Alex. Gisela y Richard, muchas gracias por esas grandes reflexiones, pero también por el trabajo que ustedes han ido realizando sobre este tema. Quería preguntar sobre los temas que son bastante complejos de diferentes formas. Existen piezas técnicas, partes técnicas al respecto, y cómo se navega al hablar del problema para las diferentes audiencias también. También el tratar de controlar y cambiar cómo uno habla de manera pública, porque a veces uno se preocupa de cómo reflejar esto en los diplomáticos o cómo se puede tener un entendimiento público del mensaje o la participación del público o tener compensaciones tal vez con relaciones diplomáticas también. Recuerdo que cuando nos preparábamos para esta sesión, Richard, y teníamos una de estas preguntas similares y fue bastante interesante. Nuevamente, esto es cómo se navega en las diferentes audiencias a través de los mensajes. Sí, ¿quieres que perdón? Muy bien. Esta es una pregunta clave. Yo creo que ha sido bastante difícil en realidad porque, en parte, las discusiones técnicas sobre las armas en el espacio diplomático no se ha definido la terminología, ni toda la terminología ha sido utilizada. Entonces, la idea es tratar que las personas se sientan confiadas, pero también entender la dinámica de las políticas sobre el tema en detalle, como había mencionado antes, la importancia de tener también la estructura diplomática empoderada también. También hay que empoderar a los diferentes miembros de la coalición y a los diplomáticos también de que se sientan confiados de que tienen un gran entendimiento del tema y que se pueden sentirse asertivos y confiados, que tienen que conocerlo los diplomáticos. Pero yo soy una persona que entra en el espacio diplomático, yo tengo mi propio trabajo en proceso y hago mucho trabajo que participa con compromete a los gobiernos, pero también el tener este lenguaje de las políticas por un lado, pero al mismo tiempo que no comunica en todo el espacio social de una manera amplia como debería. Creo que el nombre de la campaña Stop Killing Robots o detener detener a los robots que matan. Por lo general, uno con ese término, uno puede describir exactamente cómo se está vendiendo este tema, pero debe haber un equilibrio entre las diferentes audiencias y eso es muy importante y parte del desafío. Y yo realmente puedo hablar muchísimo sobre esta pregunta porque es fundamental tener las campañas. Eh, También es típico tener la participación del público y que sea significativo a nivel nacional, no tener una comunicación tan tecnocrática, pero hay otros temas que también luchan por su atención y por lo general uno que trata de tener este tema como de importancia.
y la dinámica en gran detalle, pero que no siempre lo hemos hecho bien, pero es un trabajo que siempre está en proceso y creo que es un tema muy importante. Gracias, Richard. Gisela, también nos habíamos hablado de esto anteriormente, sobre lo que Richard estaba diciendo de tantas personas en Latinoamérica. eh, Tienen este tema también sobre la mesa. ¿Cómo navegan en este tema? No, primero que todo quisiera mencionar que también fue un desafío para nosotros. Cuando yo ingresé a la campaña, no entendía todo, había temas muy complejos que trataba de entender la definición de lo que es tecnología totalmente autónoma y luego entré en el juego y se volvió todo más complejo para mí, pero yo pienso que la campaña como coalición ha realizado un excelente trabajo al al darnos muchas de las explicaciones clave que necesitamos para que a todos nosotros que estamos hablando, trabajando en los procesos de desarmamento humanitario son otro tipo de armas, pero no estamos hablando solamente de una arma física, sino aquellas que son también asistidas por computadoras y esto se vuelve más complejo. También pienso que en mi caso, también, también la idea es contactar expertos en inteligencia artificial, en robótica, expertos de nuestra propia región, de mi país, para poder tener conversaciones profundas sobre estas nociones, pero comprender que si es que yo empiezo a hablar con un parlamentario aquí en Perú, por ejemplo, sobre Stop Killing Robots y su coalición, y ellos me van a decir, pero ¿de qué clase, de qué tema futurista está hablando a mí? Y la traducción en español es detener a los robots asesinos. Me van a decir, ¿de qué está hablando? Estamos siempre adaptando nuestras narrativas y en el caso de mi país, yo sé que yo debo partir del concepto de que no estamos hablando de de que estamos hablando de una guerra futura y hablar de nuestros países y nuestras realidades. Y al crear este vínculo con el crimen organizado, por ejemplo, que es una principal amenaza para nuestra seguridad aquí en la región, también me permite invitar a las personas de la academia que están trabajando en estos temas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en una red de seguridad feminista llamada Amasuru, que está trabajando en, en amenazas por crimen organizado. Y esta es otra posibilidad de poder invitar a otras personas que están trabajando en otro tema para que estén mucho más involucrados. Por otro lado, la campaña global también tiene estas iniciativas, la investigación automatizada, donde provee información que también utilizamos para darles a los diplomáticos y a otras eh, autoridades para entender mucho mejor el tema que estamos tratando. Pero una de los sectores, si es que puedo decir, con el cual me gusta trabajar, son los jóvenes de las universidades. En muchos casos, yo he organizado algunos talleres con periodistas y estudiantes en Perú. Y uno de los conceptos clave de estos eh, Stop Killing Robots, de detener a robots asesinos, es tener una comprensión sobre la deshumanización debido al ámbito digital y también la capacidad para tomar decisiones por nosotros. Y esto en nuestras vidas cotidianas, muchas veces yo no escucho Spotify o veo una serie de Netflix y nosotros pensamos que el algo y estamos haciendo nuestras propias elecciones, pero
algoritmo que realmente hizo nuestro perfil y dice muy bien, esto es lo que a usted le gusta cuando usted le escucha o ve esto para mostrarles este tipo de películas o series, etcétera. Pero en el peor escenario, esta lógica de la automatización puede también entrar en el dominio militar y estamos hablando de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos todas estas conexiones, este concepto es bastante poderoso, especialmente cuando nosotros trabajamos con diferentes audiencias, especialmente con jóvenes, porque es algo que se relaciona mucho con ellos y uno de los aspectos claves en este sentido para nosotros es tratar de encontrar estos aspectos clave de sus vidas y analizar a cada una de las audiencias que pueden ser una buena conexión para dejarles pensando a ellos y decir, ah, sí, 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 por supuesto, yo entiendo esto y esto es parte de mí, de mi vida y de las circunstancias que yo debo vivir todo el tiempo. Entonces, me gusta mucho este término de la creatividad, donde adaptamos estos temas bastante complejos y conceptos complejos a un discurso un poco más general. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta adicional. Quiero preguntarles a los dos, ¿qué preguntaría eh, para las personas de la audiencia, para la gente de nuestra audiencia, qué quieren llevarse? Eh, bueno, ¿qué es lo que se deben llevar nuestra audiencia con sus con sus charlas? Sabía que ibas a preguntar esto justamente, sí, muchísimas gracias, pero voy a responder brevemente. Yo pienso que lo que las personas quiero que se lleven es que cuando lleguen a las negociaciones finales del tratado, porque todos llegan a las negociaciones finales en las conferencias preparatorias y también la última parte del tratado, es tener los argumentos sobre la logística, que la coalición y la administración que la coalición tiene como antecedentes. Hay que saber esto. Ustedes pueden ver que estoy apuntando a otra dirección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quisiera que tengan? ¿Cuál es la otra pregunta que van a hacer a la audiencia? Gisela. Bueno, yo he estado hablando un poco más sobre el lado activista y la capacidad de participación en estas causas. Cómo nosotros podríamos exponer y resistir conjuntamente esta narrativa que los militares, la militarización y la destrucción climática hace inevitable. Porque una de las cosas que decimos es que la tecnología es inevitable y tampoco podemos detener los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esta narrativa conjuntamente? Es la pregunta. Muchísimas gracias por esas preguntas que le dejan a la audiencia. Son algunas de las perspectivas que tuvimos de la charla. Es que la importancia de la narrativa y encontrar el equilibrio en las diferentes audiencias y encontrar la interconexión. Me gustó mucho lo que Gisela dijiste, los combustibles fósiles, cómo trabaja la aceleración, el colapso, etcétera. Creo que, y ese sistema colonial que da la forma de quién sobrevino y creo que esto al final del día se trata de vida o muerta. Siempre tenemos que recordar que el sistema quiere que nosotros trabajemos de manera independiente en silos y competir unos con otros, porque de esa manera podemos debilitarnos, quieren separarnos unos de otros, pero también del pasado y de nosotros mismos. Entonces, lo que ustedes realmente nos recordaron el día de hoy es ver el pasado, ver los tratados pasados y que lo que parece directo ahora para nosotros y realmente no fue así fue, de Rebecca Soldan dijo una vez algo como el futuro es incierto porque no está escrito. Entonces, traer esa idea de lo que es inevitable y traer la creatividad que todos nosotros tenemos y poder practicar esa creatividad y trabajar con las posibilidades, de modo que finalmente podamos tener un futuro justo con el clima y en paz. Y muchísimas gracias por estos tratados de los que nos hablaron. Gracias por estar aquí. Para todas las personas que vinieron y se unieron a esa sesión, quiero pedirles a ustedes que por favor
se tomen una fotografía con nosotros, por favor, si es que pueden prender sus cámaras, nos gustaría que las enciendan para poder tomar la fotografía grupal. Así que eso y nos la va a tomar, por favor, si pueden abrir sus cámaras. Gracias. Bien, voy a tomar la foto en 3, 2, 1. Gracias a todos. Gracias. Y vamos a poner en acción estas lecciones aprendidas. Todos en esta sesión pueden hacerlo. Por favor, mantengan esta conversación siempre sobre las ruedas, en las sesiones previas y también esta sesión van a estar cargadas en nuestro sitio web. También quiero invitarles a todos en la cumbre virtual del Tratado de Combustibles Fósiles, que va a ser del 8 de septiembre al 15 de septiembre en línea, y estoy enviándoles el link de registro en el chat. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.